Que estoy bien. Es que el sonido de la taladradora me ha dejado un poco loco. Como siempre tenemos... Hace frío hoy en Madrid, ¿eh? Ayer un calor que flipas, hoy un frío que flipas. Por cierto, me he cortado el pelo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde me estéis viendo, la hora en la que estéis, me pica. Otro día estamos aquí, en las obras del Santiago Bernabéu. Vamos a vivir otro día más. Ay, otro día más, sí, otro día más. En el Templo Blanco, vamos a ver qué avances tenemos. Esta noche, partidazo, Osasuna Real Madrid, con muchos suplentes y muy importantes, que por cierto tenéis un vídeo de la previa del día de hoy en mi canal, por si lo queréis echar un vistazo. Le queréis echar un vistazo. Vamos con ello. Es que me diréis que no es bonito, ¿eh? Aún estando en obras, con esos aparatos amarillos, con esa torre todavía un poco al descubierto, desnuda, me diréis que no es bonito. Por favor, toda persona aquella que esté viendo el vídeo y que sea de otro equipo que no sea del Madrid, tiene que hacerse del Madrid. Ya no solo por el equipo, porque estamos jugando de maravilla, sino por el estadio. Por cierto, muy cerca de los 13K, de los 13.000 seguidores. ¿Te unes con nosotros? Venga, va. Día muy lluvioso en la capital de España. Día muy lluvioso. Ha estado toda la noche lloviendo. Sí, porque lo escuchaba yo. Es que no me ha dejado dormir la lluvia. Así que... nada, voy a ver qué es lo que están haciendo con la lluvia. De momento, ahora mismo, cuando estoy grabando, no está lloviendo. No está lloviendo. Pero aún así hay movimiento, ¿eh? Tenemos ahora mismo una mini cargadora. Una pedazo de mini cargadora naranja. Sí, naranja, como estáis viendo en pantalla. Picando, demoliendo esa base madre, como digo yo. Aquí en Concha Espina, ya veis. Esas bases que iban a soportar el peso. Esas piezas de la cubierta retráctil. Y que parece que al quitar todas, me da a mí que, como dijo David GG. Buenos días, David GG. Parece que las van a quitar. Y hasta final de temporada no se pondrán con ello. Y aquí estamos, tenemos piezas de andamios a la izquierda, ahí vemos, los tenemos, al igual que formaron esta pedazo de fila hacia arriba, en esta torre de apeo, al final de la viga corona, su paso por Concha Espina prácticamente, al igual que también tenemos un camión de aguado a nuestra izquierda, con el brazo totalmente replegado, y que siguen colocando esos sistemas de ventilación, esos sistemas de extracción de humo en el interior, como hemos visto. Que por cierto también tenéis un pedazo de vídeo de los detalles, donde se ve todo con mucho más zoom en el canal, para que veáis en los interiores de las galerías del Templo Blanco. Y a la izquierda seguimos, tenemos un contenedor de demol. Ahí le tenemos contenedor de demol y tenemos muchas grúas en Castellana. Demasiadas jirafas, demasiados dinosaurios tenemos ahí, ¿eh? Qué ganitas de ver la Castellana, qué ganitas de ver la Castellana. A nuestra izquierda ya no tenemos, aquí lo tenemos, ya no tenemos ese aislante que veíamos ayer acopiado, parece que lo han subido. Mi pronóstico para el día de hoy un 0-2. 0-2, 2 goles de Benzema. Vale. Vamos abandonando Concha Espina, llegamos a Torre B, esquina de Torre B, casi, con Castellana. Y vamos a visualizar, vamos a visionar lo que vemos desde aquí. Y para ello damos gracias a nuestro queridísimo Zoom. Ese Zoom que no deja más allá, no nos deja más allá de que indiferentes. Y tenemos bastante movimiento en Castellana, parece que han colocado algún tramo más de escaleras. ¿Sí? ¿Confirmamos? Bueno, confirmamos ahora en mitad de Castellana. Ahí continúan trabajando en el suelo del Skywalk. Parece que están colocando redes de protección azul, como el mar azul. Por cierto, ahí lo tenemos. Ahí vemos cómo están trabajando en el interior, colocando esas piezas para extracción de humo, cableado, bandejas y demás. Aquí lo tenemos, ya no hay nada. Se han llevado la lana de roca hacia la parte más superior del Santiago Bernabéu para la cubierta oeste. Ya no hay nada, ¡Ojo, camión! Camión llegando al Bernabéu. Empieza una nueva era en Madrid. La mascarilla ya no es obligatoria, excepto en sitios sociosanitarios, médicos, farmacias, por ejemplo también en transporte público. Si quieres entrar al Mercadona, ya no hace falta que la lleves. ¡No hace falta que la lleves! Mira, llevamos esperando este tiempo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Precaución, amigo conductor, que el virus sigue estando por ahí. Qué bonita la primavera, no me digáis que no os gusta la primavera. Para mí es la mejor estación del año. Empiezan a florecer las flores, todo lo verde que puede dar un árbol. Qué bonita es la primavera, señores y señoritas.
Va Jesús, déjate de tonterías, déjate de florituras. Y nunca mejor dicho. Cuéntanos las obras, cuéntanos qué está pasando. Aquí vemos, tenemos muchas grúas, muchísimas grúas. Parece esto el Valle Encantado. Tantas grúas, parecen dinosaurios como decía antes. Tenemos un total de 1, 2, 3 grúas y unas cuantas plataformas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 plataformas, 8 en total, juntando con las grúas, totalmente replegadas, estiradas. En lo alto de la Castellana están trabajando en diferentes sectores. Una parece que está esperando a llevarse otra losa de las antiguas minicápsulas del Classic Bernabéu. Ahí vemos cómo está Demol esperando para llevárselo, para demoler esa parte. Al igual que hicieron con esta ayer. Ahí vemos lo que queda de ella, no queda nada, se ha ido. También tenemos otra plataforma, otra cesta con diferentes operarios, 3 operarios en este caso, trabajando in the middle of Castellana, en el medio de Castellana. Y me estamos quedando mucho porque están en la parte de la base, aquí de una torre de apeo amarilla. Ahí están cortando. Ojo, ojo. No me quiero ir de aquí para ver qué pasa, qué está pasando, porque me intriga demasiado. Comienza otra vez a llover aquí en Madrid. Madre mía, vaya día. Otros operarios parece que están colocando esa red de protección azul, como decía antes, aquí en este lado de Castellana. Justamente en este lado de Castellana. Aquí en la parte norte vemos salir chispas. Me voy a acercar para allá para ver qué está pasando. Esa parte inferior de los tramos de escaleras recién incorporados. Rogamos disculpen las molestias, pero nos alzamos encima de la valla aquí en Castellana, siempre sin sobrepasarlo. Ahí vemos esas barandillas del Classic Bernabéu totalmente acopiadas, como veíamos ayer, esas pedazos de vistas desde las alturas. Y aquí tenemos un convoy especial. No sabemos si es que ha traído algo o es que se van a llevar esas piezas amarillas provisionales que van quitando de la Castellana. Vale, ya estamos aquí en el montículo de Honduras. Aquí al ladito de la Torre C, esquina de Torre C de Castellana con Rafael Salgado. La grúa Torre entraña algo, esconde algo y quiero esperar a ver qué es lo que van a subir. Parece que es una pieza blanca. Una pieza, eso es. Parecen travesaños, esas piezas blancas que van para las cubiertas. Y ahí sube, ahora coge velocidad, sube. Hasta las nubes. Giramos la mirada, ahí vemos una de las grúas de Aguilar, cómo tiene sujeto, cómo hacen esos 2 agujeritos con los 2 colmillos para meter las eslingas de la grúa Aguilar. Y ahora comenzará Demol a trabajar en la zona y que irán quitando losa por losa esas mini cápsulas de aquí de Castellana. Bueno, acabo de grabarlo con la cámara, luego en el vídeo los detalles lo veréis con mucho más zoom, mucho más detalles. Ese operario de la izquierda acaba de salir del interior de esta torre de apeo amarilla, esta torre provisional, como ya sabéis que estaba sujetando la viga corona, esas partes inferiores, esas vigas inferiores al principio, cuando no estaba todo sujeto, cuando no había tubulares, y parece que están cortando a la parte de las rodillas del trabajador de la derecha. Parece que están cortando por el medio una de las bases. Parece que van a quitar la torre de apeo amarilla. Gran pregunta del día de hoy. Ojo, que se acerca el gancho. ¡El gancho! Buenos días, gancho, ¿cómo estás, gancho? Vamos a ver qué es lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer? Volvemos para atrás como los cangrejos. Volvemos para atrás porque quiero verlo de cerca, de lo más cerca que pueda. ¿Estáis viendo eso? Acaban de colocar las cadenas en la parte inferior de esa base superior. Esta torre amarilla, la acaban de colocar. Madre mía, no me digas que lo van a quitar. Por cierto, a nuestra izquierda vemos chapa de acero colaborante. Ya han colocado en la parte del suelo del Skywalk, aquí en la viga corona. Bueno, aquí lo tenemos, empiezan a retirar por partes ya esa torre de apeo. Madre mía, qué grandes avances, me estoy hasta emocionando, se me está cayendo la lagrimilla. Guau, chaval, que empiecen a quitar ya estas bases, estas torres. Empieza a significar mucho, empieza a significar bastante. Buah, qué fuerte, tío. Abajo, no se lo piensan, y abajo. Madre mía. Y a la que me quiero dar cuenta, vengo por aquí y mirad lo que tenemos ahí. Hasta luego, bye bye.
Flipas, han quitado ya 2 losas desde que me he movido. 5 minutos han pasado, desde que me he movido del lado norte al lado sur y ahora mismo del sur al norte. Este verano va a ser brutal. Parece nieve lo que está cayendo, pero no, es Demol. Los culpables son Demol porque van a quitar la siguiente losa de esta última cápsula en el lado más norte de Castellana. Y ahora sí que sí, continuamos, quiero ver los avances en el resto del estadio. Camión de ayuda humanitaria, por favor, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Oye tú, moza, ¿qué haces aquí, escondida? ¿Qué haces que no estás trabajando? Venga para allá, vamos para trabajar, hombre. Bueno, ya estamos aquí en la esquina de Castellana con Rafael Salgado. Mirad lo que tenemos aquí, mucho aislante, mucha lana de roca, más piezas para la cubierta y al fondo tenemos más piezas blancas, de esas que hemos visto subir hace poco con la grúa Torre. Madre mía, cómo está el día, cómo está el día. Está negro, pero está bonito, hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Lana de roca, ¿quién quiere lana de roca? La tengo en oferta. Como ya sabéis, tour cerrado. No vengáis a hacer el tour que está cerrado. Hasta mínimo mediados de mayo no lo van a volver a abrir. Hay obras en esa zona. Ya tocaban obras en esa zona. Así que, ya lo sabéis, antes de venir al Bernabéu para entrar al tour, ya os lo dice JR, no hay tour. ¡Ey, el Movistar Inter! Lo que me gusta a mí el fútbol sala. Bueno. No me digas que también van a quitar estas torres de aquí. No me digas que también van a quitar estas torres de aquí. Vaya dita. Aquí estamos, al ladito de la Torre C. Parece que vemos mucho movimiento. Parece que están desalojando, desarmando, demoliendo esas bases amarillas, esas que han sostenido las torres de apeo aquí y la Viga Corona. A lo cual, a su paso por la Torre C, esa terminación en Rafael Salgado, y parece que vemos muchos síntomas de que van a quitar por piezas como están haciendo en la Castellana. Hoy es día de quitar torres de apeo. Se han puesto de acuerdo y han dicho, ¿va a llover? Pues quitamos torres de apeo. Hola, el pollito pío te dice, ¿te suscribes? Porfa. Estoy visualizando a una presa. Aquí estoy visualizando a una presa y es la bodega. Quiero desayunar, voy a tomar una agua negra con tortilla. Tengo mucha hambre. ¿Qué tal? Muy buenas. Ya me he tomado el agua negra y el bocadillo de tortilla. Ahora sí que sí, cogiendo energías. Puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada. Parece que no está actuando, no está proyectando hormigón en el interior. Un segundo que voy a estornudar. Gracias a todo el mundo que me haya dicho achus. Gracias, de verdad, de corazón. Aquí estamos, en Rafael Salgado. Tenemos a un operario enfadado. Un segundo, porque va a salir la furgoneta que tenemos aquí a nuestra izquierda. Tiene que salir, así que yo le dejo salir. Seguimos. Aquí tenemos a un operario enfadado. Ahí hemos visto cómo da martillazos, no sé por qué, pero ahí vemos cómo están extendiendo la extensión en una de las ménsulas, en una de las costillas. Como ya llevan unos cuantos días en diferentes costillas, tanto en el lado norte, en el fondo norte, como en el fondo sur. Continúan hormigonando la parte interior del Bernabéu. Aquí, en la puerta más o menos 27. Aquí lo tenemos, una nueva hormigonera. Y si nos fijamos en este lado de aquí, parece que siguen demoliendo estas partes interiores, estas galerías internas del Bernabéu, aquí a su paso por el fondo norte. Losas y escombro por todos los lados. Y os acordáis ayer ya que vimos cómo instalaban esas barandillas fijas aquí en el lado más cerca de la torre de pues ya ahora toca turno de los soldadores. Vamos, soldadores, vosotros podéis. Vamos. Así un poquito más en general para que lo veamos mucho mejor. Ya estamos aquí en la esquina de Rafael Salgado con Padre Damián. Muchas furgonetas que obstaculizan. No quiero sacar el pero ya lo he sacado para no hacer publicidad. Muchas furgonetas que obstaculizan mi visión, pero nada podrá conmigo. Nada podrá contra JR, Garrapatas in the night. ¿No os acordáis o qué? Nadie me lo dice ya, nadie me lo dice. Ahí vemos el skyboard desde el suelo aquí de esta esquina. No podemos hacer otra cosa. Pero siguen subiendo piezas, siguen subiendo travesaños. Ahí vemos un montón de gases para, imagino, cortar. Ahí arriba estaban radializando, están con la radial cortando, soldando. Seguimos, no paramos. Vemos esas nuevas piezas también en la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, esas piezas rojas y grises.
Vamos a hacer zoom. Ahí vemos, poco a poco van cubriendo más esa zona. Ya casi no se ven las riostras de la cubierta este, perdón, iba a decir oeste. Por aquí, ya no se ve desde aquí. Bueno, antes de nada quería dar las gracias al tiempo, quería dar las gracias a las nubes, porque me ha dado bastante tregua en el vídeo de hoy, grabando en el día de hoy, porque hoy en teoría bajaban mucho las temperaturas aquí en Madrid. En teoría hoy miércoles llovía bastante y me han dado bastante tregua. Recién incorporada esta pieza, y mirad todas las piezas que tiene ya, de uniones entre ellas. Brutal, brutal, así, sin más, no hay otra palabra, es brutal. Cómo va creciendo todo. Antes hablamos y antes pillamos a otra unión. Subiendo, sí, subiendo. Mirad y contemplad el nuevo edificio aquí a su paso por Padre Damián. Aquí vemos esa chapa de acero colaborante ya colocada en esta zona de Padre Damián del lateral este, como va subiendo como la espuma. Ahí vemos más chapa incluida. Ahí vemos una jaula con un gran operario trabajando en la zona. Imagino que estará soldando esa nueva unión que tenemos a nuestra izquierda. No me digas más, no me digas más. Dime que esto viene para el Bernabéu. Dímelo, por favor. Sí, ahí vemos el intermitente puesto. Esas son pequeñitas, ¿no? Ole, 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 exclusiva mundial. Lo he pillado en mi canal. Aquí lo tenemos. ¿Dónde vas? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Dónde vas? Ah, le ha dicho el operario de la puerta de que pase por la otra puerta. Debe ser a lo mejor por la de allí. Ahora se ha parado ahí, en mitad de la calle. Pero otra de las grandes novedades en el día de hoy. Mirad lo que tenemos aquí. Las dos últimas filas que faltaban por completar ya las tenemos puestas. Ayer llegaron por la tarde y ayer mismo por la tarde, bueno, parece ser, las han incorporado, que no sé ni hablar, me he puesto nervioso. Ole, ole, ole. Así se ve desde lejos ya esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro en Padre Damián. Ahí vemos cómo está quedando, chulísimo. Florent, está quedando chulísimo. Bienvenidos a Sagrados Corazones, un día más. Hoy estamos a 20 de abril, casi terminando el mes y casi entrando en mayo, donde viene ese gran calor y ese momento y épocas de terracita. Bienvenidos al lateral este, donde sigue creciendo cada día más. Ya han completado esas dos últimas filas que faltaban por completar en la tercera y cuarta parte de la ampliación del anfiteatro. Aquí a su paso por Padre Damián, donde vemos esa jaula también ahí arriba, colocando uniones cada 2x3. Donde sigue subiendo también muchas piezas, el Skybar aquí encima de la Tower A, la Torre A, al igual que en su paso por nuevo edificio y parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Por el lado norte sigue creciendo como la espuma. Mirad lo que tenemos encima de ese puentecito que tenemos aquí en Padre Damián, en la rotonda, esa nueva plaza que va a ser aquí en Sagrados Corazones. Todo esto va a ser verde, verde bonito. Verde que te quiero verde, todo esto llenito de bancos, zonas verdes, columpios. Qué bonito van a dejar el Santiago Bernabéu. No me he quedado conforme con el zoom y os hago otro zoom, donde tenemos diferentes pilares, esos apoyos rotos donde sujetaban las tubulares. Bueno, rotos, parece que están enteros algunos. Ahí están haciendo una zanja, parece que van a meter tubos de, parece de electricidad, de PVC. No sabemos qué van a hacer. Y ahí están haciendo esa zanja. Al rico para el encofrado volando. Aquí lo tenemos, casi al ladito de la torre. Ahí vimos como el fin de semana pasado, no este sino el pasado, vimos como subían ya un cuerpo entero de panel de encofrado a esa esquina justo debajo del Torreón Sur. Y que a día de hoy hay mucho movimiento en esta zona, siguen hormigonando. Y aquí tenemos más piezas. No me atrevo a pasar porque hay muchos coches, ¿ves? Como este que me acaba de cubrir. Ahí vemos más piezas para el Skybar, aquí en la zona de la Torre A. Aquí, para toda esta zona. Bienvenidos a la última parada, que es Concha Espina. Ya no podemos entrar al interior, así que lo siento mucho, pero hoy no habrá vídeo del interior. Ya estamos en la última parada, como decía, aquí tenemos el acceso hacia el interior, donde hemos visto bastante movimiento hoy de camiones tierra. Esas bañeras que siguen entrando y saliendo al interior, las hemos visto por fuera de momento. En lo que llevo aquí de Concha Espina no he visto entrar. Ah, sí, mirad. Toma ya, lo he pillado. Otro camioncillo que viene. Vamos, crack, que te estamos esperando. Y yo mientras tanto sigo. Se escucha mucha demolición en el interior,
Ahí va ahí. Suena muchos claxon, muchos pitos. No me toques el pito. Continúan trabajando en esos tramos de escaleras. Vemos un soldador, otro operario. Parece que está haciendo fuerza, parece que está atando algo. Ahí vemos. Ah, soldar se ha dicho. Bueno, aquí tenemos ya esas torres de asedio azules. Ya parece que están hormigonadas y listas para quitar esos andamios. La gente saliendo de la tienda oficial del Real Madrid. Yo justo enfrente del fondo sur. Y desde aquí me despido en el día de hoy. Luego por la tarde subiré el vídeo de los detalles para que veáis todo con mucha más exactitud y con mucho más zoom, que se ve mucho mejor. Partidazo esta tarde en Pamplona contra Osasuna. Esperemos llevarnos nuestra victoria, la victoria. Y yo digo que ganamos 0-2. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones de los vídeos que subo y directos. Y nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡A la Madrid, chavales y chavalitas! ¡Chao, chao!